Igual la manera de recordatorio. Bueno, igual la manera de recordatorio, en la clase pasada vimos el aprendizaje profundo, que es una subárea del aprendizaje de máquinas, que se basa en redes neuronales principalmente. Y bueno, vimos la motivación del aprendizaje profundo, la inspiración también de neurociencias, la intuición del aprendizaje en múltiples niveles, en lugar de hacer el aprendizaje en un solo nivel. El aprendizaje en un solo nivel normalmente se llama aprendizaje superficial, y en múltiples niveles es el aprendizaje profundo. Entonces hay una motivación, hay una intuición también al respecto que vimos, y como les había comentado, pues mucho del aprendizaje profundo está basado en redes neuronales que a su vez están compuestas de elementos básicos llamados neuronas. Entonces hacen procesamiento de información, reciben una entrada, hacen una suma pesada de esas entradas y obtienen una salida que después pasa por una función de activación. Entonces, mucho del trabajo en redes neuronales ha sido diseñar nuevas arquitecturas. Y esas arquitecturas pues, tienen ciertas propiedades también al momento de aprender y modelar. En particular, la arquitectura es una especie de sesgo inductivo que se conoce como sesgo inductivo relacional. Pues la forma en la que se relacionan, se conectan las neuronas, es la que va a dar ese sesgo inductivo y va a capturar ciertas dependencias y otras tales no tanto. Por ejemplo, veíamos que, bueno, en las redes perceptrón multicapa o completamente conectadas, pues se conectan todas las neuronas, todas las entradas con todas las neuronas, y luego las siguientes neuronas es igual, y así sucesivamente. Cuando en las redes convolucionales, es una operación que se llama convolución, que es, pues, se puede ver como que las neuronas se conectan localmente con un pedazo de la entrada, no con toda la entrada, y en conjunto procesan toda la entrada de las neuronas. Entonces, ese sesgo inductivo relacional es local, o sea, trata de capturar las dependencias locales de los datos. Por ejemplo, en las imágenes sabemos que el valor de un píxel, más probablemente hay una dependencia más fuerte entre píxeles vecinos que píxeles más alejados. O también podemos tener dependencias secuenciales o unas más específicas a cierto problema. Y así se han diseñado muchas arquitecturas e incluso muchos tipos de capas. Y muchas de las redes incluso combinan más de una de estas capas, ¿no? Por ejemplo, en las redes convolucionales tenemos capas de convolución o capas de submuestreo, y al final a veces tenemos capas de clasificación que están dadas usualmente por receptores. Entonces vimos algunas de esas redes, las redes convolucionales, las redes recurrentes y las redes transformer, y también vimos que en el aprendizaje profundo también podemos tener modelos generativos. Hay diferentes modelos generativos, como por ejemplo las redes generativas antagónicas. Usualmente estos modelos usan algunas de las redes que hemos visto anteriormente. O sea, son redes neuronales, los componentes de los modelos generativos, pero la forma en la que aprendemos lo que vamos a aprender es lo que hace que esté modelando la probabilidad conjunta en lugar de la probabilidad. En este caso, que son los autocodificadores variacionales, tenemos dos redes, codificador y decodificador. El codificador mapea
la imagen a un espacio latente, después de ese espacio latente se muestrea y se pasa por otra red, que es la de codificadores, y genera una imagen. En el caso de las redes generativas antagónicas, aquí tenemos igual dos redes. También es un modelo generativo. Tenemos dos redes, un generador y un discriminador. Ambas pueden ser redes convencionales o transformer. Y la red generadora muestra un vector latente, genera una imagen falsa, y luego tenemos una red discriminadora que toma ya sea una imagen real o una imagen falsa y necesita decidir si es real o no. Y se entrena de forma antagónica, o sea, se entrena como un juego en el que el generador trata de engañar al discriminador y el discriminador trata de no ser engañado por el generador, y en conjunto pues, se van entrenando las redes, ambas redes. Y también está otro modelo generativo, son los modelos de difusión. Aquí se tiene un proceso de difusión. Hay un proceso de difusión hacia adelante y otro hacia atrás. En el proceso de difusión hacia adelante, perdón, aquí está al revés, es hacia adelante y hacia atrás. El proceso de difusión hacia adelante lo que hace es ir agregando ruido a la imagen. O sea, se toma una imagen, se va agregando ruido gradualmente hasta llegar a una imagen que es puro ruido. Y en el proceso inverso, se toma la imagen que es puro ruido y se va gradualmente quitando el ruido en el proceso inverso hasta llegar a la imagen ya original. Ese proceso inverso lo realiza una red neuronal. ¿Sí? El proceso inverso de tomar una imagen con ruido y ir quitándole el ruido hasta llegar a la imagen original, lo realiza una red neuronal. Estos son algunos de los modelos que se están teniendo más éxito actualmente. Por ejemplo, modelos como DALL-E o Midjourney, etcétera, están basados en modelos de difusión. Una desventaja es que el costo computacional es bastante alto. ¿Vale? Y bueno, al final vimos también el aprendizaje por transferencia, en el que tomamos un modelo, una red neuronal, con pesos y sesgos que se obtuvieron de un entrenamiento previo, usualmente con un conjunto de datos muy grande. Por ejemplo, en imágenes, una de esas bases de datos es el ImageNet, que tiene etiquetas, millones de imágenes con miles de categorías, y está etiquetada. Entonces, una práctica común es tener redes ya preentrenadas para esa tarea, y con eso obtenemos sus pesos y sus sesgos. Por supuesto, la capa de salida, que es la capa que realiza la tarea, la que hace las predicciones. Por ejemplo, si tenemos 1000 categorías y quiero clasificar una foto en una de 1000 categorías, pues lo que voy a obtener, o lo que voy a tener usualmente, es una capa como de este tipo. Tenemos una capa de salida, pero voy a tener una capa completamente conectada con 1000 neuronas, una por cada una de las categorías, y luego eso usualmente se pasa por una función softmax que me lo va a convertir en una distribución de probabilidad categórica. O sea, van a ser valores entre 0 y 1 cada uno de los valores que obtengo de las neuronas, y la suma me va a dar 1 de las 1000 neuronas. ¿Vale? Entonces, esta capa de salida depende de la tarea, en todos los casos, ¿no? Aquí veíamos en las redes convolucionales, al final, o sea, tengo capas convolucionales, capas de submuestreo, y al final tengo capas de clasificación. La capa de salida va a depender de la tarea. ¿Vale? Por ejemplo, si yo voy a hacer clasificación binaria, es común tener una sola neurona,
y tener una función de activación sigmoide, ¿sí? Y esa usualmente se entrena con una función de pérdida que se llama entropía extraordinaria. Si tengo clasificación multiclase, que lo vimos en la primera clase, ocurre cuando tenemos una entrada en el que voy y quiero clasificarla en uno de cada clases, pero que son mutuamente excluyentes, o sea, estoy presuponiendo que solamente hay una categoría en esa entrada. El ejemplo que dábamos es, pues tengo imágenes de perros, gatos, y creo que era conejos, y estoy presuponiendo que solamente puede ocurrir un perro, un gato, un conejo, no pueden ser ambas. ¿Sí? Entonces, cuando eso ocurre, usualmente tengo pues K neuronas, donde K es el número de clases que yo tengo, y al final esas salidas las paso por una función softmax, los K valores los paso a una función softmax para convertirlos en una distribución categórica. ¿Vale? Si yo tuviera una regresión de un solo valor, pues tendría una sola neurona en la salida, y con una función de activación lineal o de identidad, o en otras palabras, sin función de activación. ¿Vale? Si yo tuviera múltiples regresiones, pues tendría múltiples neuronas, una por cada una de los valores que quiero hacer regresión, igual que en función de activación. Y en regresión, pues usualmente lo que hago es la función de... hay diferentes funciones de pérdida o de costo con los que se entrena, pero una de las más comunes es el de error cuadrático medio. Si es una, pues es un solo valor, si no es la suma de todos los errores cuadráticos medio de cada una de las salidas. Y incluso si yo tengo un problema, si yo quiero hacer clasificación multietiqueta, en la que sí puedo tener más de una categoría o una clase, eso también lo vimos en la primera clase, donde teníamos una imagen de un perro y un gato. Pues ahí lo modelamos como si fueran múltiples clasificadores binarios. Entonces tengo K neuronas, pero estas K neuronas, en lugar de pasar todas por una softmax, una función softmax, las paso por una sigmoide cada una. Entonces cada una me va a dar una probabilidad entre 0 y 1 de que esa clase ¿vale? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una función sigmoide y una softmax? Una softmax está presuponiendo que tienes múltiples entradas, y lo que va a hacer es normalizar esas entradas para que sean una distribución de probabilidad. ¿Sí? Si yo tengo 3 valores, por ejemplo, fuera una clasificación en 3 clases, tendría 3 valores. Al pasarlo por una sigmoide, la sigmoide lo que hace es pasarlo valores entre 0 y 1. ¿Sí? Si yo la paso por una softmax, no solamente van a ser valores entre 0 y 1, pero no van a sumar 1. Porque está presuponiendo que lo que te está dando la función sigmoide, aunque sí se puede interpretar como una probabilidad, pero es la probabilidad de 1, digamos. La probabilidad de 0 es el complemento. Entonces te puede dar una probabilidad de 0.7, 0.75 y 0.35, ¿no? Porque te está dando la probabilidad de que sea gato, de que sea perro y de que sea conejo, como de forma independiente cada una de esas 3 neuronas. ¿Vale? La función softmax toma los 3 valores y lo que va a hacer es normalizarlos para que en conjunto sea una probabilidad. Entonces no puede tener 0.7 y 0.7 porque no suman. Te puede dar 0.3, 0.3 y 0.4. ¿Vale? Esa es la diferencia. A grandes rasgos. Okay.
Y en clasificación, si tuviéramos la clasificación multiplicada, pues tendríamos que K neuronas con función de activación sigmoide cada una, y la podemos entrenar con la suma de la entropía cruzada de cada una de las neuronas. ¿Vale? Entonces, cuando estamos haciendo la aprendizaje por transferencia y entrenamos una red, pues la capa de salida es específica a la tarea con la que la entrenamos. Entonces, lo que es común es tomar los pesos, pero solo quitarle esa capa de salida. Se la quitamos, le ponemos otra que es apropiada para nuestra tarea. Por ejemplo, si hubiéramos usado ImageNet, que son miles de categorías, tendríamos una capa de salida con miles de neuronas, pero ahora en nuestro conjunto de datos en lo que lo queremos aplicar es de perros, gatos y conejos. Eso nada más sería una capa de salida con ¿cuántas neuronas? Con 3 neuronas, ¿no? Entonces lo que se hace es quitar esa y poner una nueva capa, pero apropiada para nuestra tarea, o sea, con 3 neuronas nada más, inicializado de forma aleatoria usualmente. Pero el resto de la red se ocupan los pesos y los sesgos que se obtuvieron de entrenarla en esta tarea. Pues lo único que es diferente, que no se ha ajustado o no se ha entrenado, es la capa de salida que le acabo de poner. Y ahí pues hay varios esquemas de aprendizaje por transferencia. A veces nada más se actualiza la capa que le agregamos, el resto se queda como si fuera un extractor de características fijos. A veces se descongelan cierto número de capas para ajustarlo, pero usualmente el ajuste del resto de las capas ya no es tan fuerte como cuando se entrena inicializando con pesos aleatorios, como cuando se entrenó la primera vez. Y eso pues se logra usando, bueno, pues, las redes usualmente se entrenan con el algoritmo del descenso por gradiente, y ahí hay una tasa, un parámetro, un hiperparámetro que se llama tasa de aprendizaje, y eso nos dice qué tanto queremos que se ajuste, y eso usualmente nos sirve también para decir, ok, le voy a poner una tasa pequeña para que no se ajuste. A veces también se entrena toda la red, pero igual con una tasa de aprendizaje pequeña. ¿Vale? Okay. ¿Para qué es la tasa de aprendizaje pequeña? Porque la tasa de aprendizaje nos va a decir como qué tanto, o sea, el algoritmo de descenso por gradiente es un algoritmo basado en gradientes. O sea, se obtiene el gradiente de la función de pérdida respecto a los pesos. ¿Sí? Y la tasa de aprendizaje lo que va a decir es qué tanto usa esos gradientes para actualizar los valores de los pesos y los. Pero la tasa también se multiplican pues, por un valor que se llama tasa de aprendizaje. Entonces no solamente son los gradientes, sino son los gradientes multiplicados por una tasa de aprendizaje. Esa tasa de aprendizaje es un hiperparámetro, tú le puedes, usualmente tú lo fijas cuando lo vas a entrenar, tú fijas un valor. Si le haces un valor muy grande, la actualización, o sea, se van a multiplicar los gradientes por un valor muy grande, y eso va a hacer que haga cambios que lo cambien los cambios son muy grandes, que lo cambien mucho. Pero eso corre el riesgo de que, como lo está cambiando demasiado, puede ser que empiece a brincar de un lado a otro, incluso diverger en lugar de llegar a. O sea, también lo que puede pasar es que llegue a convertir demasiado rápido, inclusive lo que queremos, que vaya aprendiendo. ¿Puede pasar eso? Pues eso sería como un escenario bueno, porque, o sea, al final el aprendizaje se formula como un problema de optimización. Se
se puede formular como un problema de optimización en muchos casos. La diferencia entre un problema de optimización puramente es que en el aprendizaje no solamente nos importa que optimice, sino que generalice. Pero los algoritmos de aprendizaje lo que están tratando de hacer es encontrar el mínimo o el máximo. Pensemos, ahora lo hemos visto mucho como el mínimo, que es una función de pérdida, entonces hemos visto como minimizar la función de pérdida. Hay una función que como califica que también es el modelo, esa le llamamos función de pérdida, función de costo, y lo que hacen los algoritmos de aprendizaje muchas veces es buscar el valor mínimo de esa función. Entonces, cuando tú le pones cuando se tienes el comportamiento en el que llega rápido al mínimo, probablemente es digamos, un comportamiento, entre comillas, apropiado, que puede no significa que va a generalizar bien. Como decía, no es puramente un problema de optimización, pero lo que ocurre más bien con la tasa de aprendizaje es que si es muy grande, puede diverger, porque digamos brinca, o sea, actualizas mucho hacia un lado y se mueve demasiado y se aleja en lugar de acercarse al valor mínimo. El algoritmo es un algoritmo iterativo, el algoritmo de radiante que se va acercando de forma incremental o iterativa a algo mínimo. Pero si la tasa de aprendizaje es muy grande, en lugar de acercarse, se puede alejar porque brinca mucho y se pasa demasiado y empieza a brincar y ver. Si es muy pequeño, se va a acercar muy lento. Lo que es un valor que afecta mucho el entrenamiento o puede afectar mucho el entrenamiento. Donde puede haber un entrenamiento que llegue a un o se acerque mucho al mínimo y sea un buen modelo, con una tasa de aprendizaje, pero con un valor distinto. Lo único que cambia es la tasa de aprendizaje, puede estar actualizándose muy lento y no llegar a un valor cercano al mínimo. O si es muy grande, diverger. Entonces, en el aprendizaje por transferencia, esa tasa también nos sirve para ver qué tanto queremos usarlo. Ya cuando hay pesos y sesgos que se obtuvieron de otra tarea, normalmente a eso se le llama un modelo preentrenado, que aquí le estamos llamando MB. Ya partimos de unos pesos y sesgos que fueron en otra tarea, entonces usualmente no lo queremos mover mucho de ahí, por eso se pone una tasa de aprendizaje más chica que si fuéramos a entrenarlo con pesos aleatorios. Pero una de las cosas interesantes del aprendizaje por transferencia es que ha sido muy efectivo. Y yo les platicaba al final de la clase anterior que cuando pedíamos este proceso de reconocimiento de patrones en el que pues, pasamos por un preprocesamiento y anteriormente diseñábamos algoritmos de extracción de características y luego había aprendizaje con clasificación nada más. Ahora nos pasamos a este esquema en el que en lugar de tener un algoritmo ya específico de extracción de características se van aprendiendo. Pero lo interesante es que estos bloques aunque lo esté entrenando en otra tarea, se pueden reusar. O sea, que en cierto modo está encontrando extractores de características que son útiles para muchas tareas. Pero, bueno, eso no es todo. Sí, bueno, les platiqué también de algunos experimentos que se han hecho, se entrenan en ImageNet, y se probó en muchas otras tareas y bueno, en conclusión tuvo
muy buen desempeño usando características que se entrenaron en ImageNet en comparación a entrenar una red desde cero o el estado de la comparable, digamos, a menos, incluso a veces mejor. Pero no solo eso, sino algo que también hemos observado en los modelos de aprendizaje profundo y en redes neuronales es que escalan muy bien. O sea, los modelos de redes neuronales o las redes neuronales no son un modelo fijo, sino son como un marco de trabajo. Que tú puedes hacer una red más compleja, agregando capas y agregando neuronas. Y entonces pues, puedes tener una red pues, más o menos arbitrariamente grande y compleja. Y lo que se ha observado es que el desempeño en diferentes tareas, cuando tenemos una cantidad de datos suficiente, podemos entrenar redes cada vez más grandes y obtener mejores desempeños. ¿Sí? Algo que, por ejemplo, en los modelos tradicionales, digamos, se llega a una asíntota, al modelo de aprendizaje de máquinas o de reconocimiento de patrones que veíamos en el esquema, en el flujo que veíamos al principio, pues se llega a una asíntota, o sea, ya si aumento, que hay más datos, no va a mejorar mucho. ¿Sí? En las redes neuronales, como tú puedes hacer un modelo arbitrariamente grande, pues si tienes más datos, pues haces una red más grande, más compleja. Obviamente no es lo único que no nada más es crecerla y ya muchas veces, a veces pues, se diseñan una arquitectura distinta, pero es, digamos, más compleja. Y si yo tengo más datos, puedo entrenar una arquitectura más grande y tener mejor desempeño en una tarea que es más compleja también. ¿Vale? Pregunta. Sí. Entonces, ¿podríamos ocupar ese nivel asintótico para determinar que ya no tiene sentido seguir entrenando? Pero ¿a qué te refieres particularmente? O sea, si el desempeño del modelo para una cierta arquitectura, para una cierta configuración, va a tener ese comportamiento de que a medida que aumento la cantidad de datos de entrenamiento y llega un punto en el cual se vuelve asintótico, entonces a partir de ahí ya no tendría sentido para esa arquitectura y ese modelo seguir entrenando. Sí, sí lo podrías hacer. No es algo que se hace comúnmente, porque, o sea, comúnmente, digamos, lo que hacemos es variar hiperparámetros y obtenemos un desempeño y luego pues vamos variando también la arquitectura y ya vamos viendo el desempeño, ¿no? Pero sí podrías hacer eso y sí te daría una indicación de si ya la complejidad del modelo, digamos, llegó a un límite para la tarea en la que estamos usando. Okay. Es posible encontrar la cantidad suficiente de datos para ver ese comportamiento específico. Lo vamos a ver un poquito más adelante. La respuesta no está tan fácil, o al menos no parecía estar tan fácil. Ahorita vamos a ver que recientemente parece que ya se volvió más evidente. Entonces parece que una de las claves es tener muchos datos, ¿no? Pero aquí hay un límite que es los datos etiquetados. O sea, tenemos una cantidad de datos etiquetados pues limitada y nunca vamos a poder tener, bueno,
va a ser muy difícil tener demasiados datos etiquetados porque pues, se requieren etiquetar, ¿no? Entonces, pues parece que los datos etiquetados, al menos etiquetados manualmente, en particular, no parecían tal vez poder ofrecer la cantidad de datos que a veces íbamos a requerir o escalar de la misma manera. Entonces, recientemente se han usado métodos de aprendizaje que se llaman autosupervisados. Y los métodos autosupervisados, aunque parecen supervisados, la diferencia es que en lugar de estar manualmente etiquetados, ya sea que los datos den las etiquetas o que el proceso, o que haya un proceso que los etiquete sintéticamente. ¿Sí? Por ejemplo, en imágenes, a la tarea, a esa tarea se le llama usualmente tarea pretexto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en imágenes, una tarea pretexto es, se le llama rompecabezas o jigsaw puzzle, en el que se agarra y se divide la imagen en regiones y luego se hace una permutación aleatoria de las regiones y se le mete la imagen permutada a la red y la red tiene que decir qué permutación aleatoria es. Otra tarea, tal vez una más sencilla, es se rota la imagen y la red tiene que predecir qué rotación es. O esta que también es popular, que es igual se divide la imagen en regiones y se toma el centro, el bloque del centro. Y luego de forma aleatoria se toma uno del resto de las regiones. Y a la red se le meten las dos, se le mete esta y una de los otros. Y la red tiene que decir qué posición es. ¿En qué posición relativa a este centro está la otra, o la otra región? Pero si se dan cuenta, esas son tareas que me estoy inventando. Y yo puedo tener un proceso que haga las etiquetas, ¿no? No las sabe la red, no se las estoy metiendo como información a la red, sino el proceso de entrenamiento las va a generar y la red solamente tiene que aprenderlo a partir de la entrada, que en este caso es esta región y la otra región, o la imagen, el jigsaw puzzle, o la imagen completa cuando estamos haciendo la predicción de la rotación, etc. ¿Vale? Hay tareas también generativas, que es generar imágenes, por ejemplo. También es una tarea que se ha hecho. Pero eso no, la ventaja que tiene es que como en el mismo proceso estoy generando las etiquetas, o sea, lo voy a entrenar igual como como si fuera aprendizaje supervisado, una tarea de clasificación multiclase, pero la salida, el mismo proceso la está generando. Por eso se le llama autosupervisado. Y pues, la ventaja que tiene es que puedo agarrar imágenes, y imágenes hay muchas, lo que no hay etiquetas, ¿no? Necesitaríamos etiquetarlo. Entonces lo que hay es muchísimas imágenes, y entonces puedo agarrar un montonal de imágenes, muchísimas más imágenes de cualquier base de datos etiquetada que yo tenga, y entrenarla así, y preentrenar un modelo en esa tarea, y luego, de forma autosupervisada, y luego usar esa red ya en otra tarea, en la tarea que yo quiero. Esto no solamente es en imágenes, también puede ser en texto. Y de hecho, pues una de las tareas
los modelos de lenguaje, como los GPT, se entrenan de forma autosupervisada, porque lo que hacen es predecir la siguiente palabra. Ahí la etiqueta la dan los mismos datos, porque pues tienen directamente la siguiente palabra. Pero lo que tú haces es darle a la red las K palabras primeras, y lo que quieres es predecir la K más un palabra. Perdón, la palabra K más uno. Entonces, a ese tipo de aprendizaje también se le llama autosupervisado. Es autorregresivo y es generativo también. El predecir la siguiente palabra es una tarea de aprendizaje autosupervisado, autorregresiva y generativa. ¿Por qué? Lo que aprende es la distribución conjunta de la secuencia. ¿Vale? Solamente ve una palabra hacia adelante. No. Bueno, es que como me estoy imaginando el problema que nos dejó el profesor sobre resolver, más bien poner a la máquina a jugar gato nosotros. Entonces, entre más pasos adelante ve, es mejor la respuesta que tiene inmediata. O sea, funcionaría algo como eso, o sea, de alguna forma, como logra ver qué tanto va a encajar la palabra que va a proponer. ¿La cama es una palabra a futuro? ¿O solamente es generativo así? No, es una palabra a la vez, al futuro, pero la entrada, por ejemplo, si la frase es la casa es verde, entonces primero la entrada es la, y la siguiente, la palabra que aparece es casa, y luego es la casa, entonces va a aparecer es, y luego la casa es, y luego va a aparecer verde, y así. Ok. Y si es diferente de la Sí, o sea, entiendo que son tareas distintas, ¿no? sí, es una expresión. Ok. Bueno, pero con estas estrategias, pues algo que nos va a ofrecer es la posibilidad de pues, tener muchísimo más datos sin necesidad de estar etiquetando. Y eso pues nos da muchísimo más datos en general. Entonces, si yo puedo aumentar la complejidad del modelo, aumentando la red, o sea, que haya más pesos y sesgos, el número de parámetros, aumentando la cantidad de datos también y mejorar el desempeño. Por supuesto, esto a su vez va a requerir más poder de cómputo. Entonces, ahora sí, la pregunta que me decía, o sea, hay una forma de calcularlo y pues hasta cierto punto parecía que no, pero recientemente salió un artículo que se llama Scaling Laws for Neural Language Models. Bueno, recientemente, entre comillas, 2020. ¿Sí? Y ellos lo que derivaron son leyes de cómo escalan los modelos, o sea, cómo va mejorando la pérdida. Perdón, no la pérdida, bueno, aquí sí es la pérdida, pero cualquier métrica en prueba respecto a los tres recursos que platicamos, ¿no? Conjunto de datos, todo esto es el modelo de lenguaje. Entonces, conjunto de datos, que aquí lo miden en tamaño de tokens. En un caso muy básico podría ser como palabras. Número de parámetros de la red, o sea, pesos y sesgos de la red. Eso nos daría la complejidad de la red. Y este nos daría el tamaño del conjunto de datos. Y la cantidad de cómputo que requerimos. Entonces, ellos derivaron unas leyes, le llaman, de cómo se debería comportar. Y aquí, no sé si alcanza a ver, en esta es una línea punteada, es lo que ellos
Esta es la ley, digamos, lo obtienen. Semin es el cómputo. Y así es como ellos, esta ley, digamos, predice cómo va a ir mejorando el desempeño conforme más poder de computación se vaya agregando. Para allá es más, para que ¿sí? Están en la escala logarítmica todas las gráficas. Los ejes X, perdón. Aquí ya se ve más claro, este es en el tamaño de datos, la ley, digámoslo, es la gris, y aquí son los valores que obtuvieron empíricamente. El azul es lo que obtienen empíricamente, y el gris es lo que dice la ley. Bueno, pues las leyes son de este tipo, ¿no? O sea, depende de D, que es el número de tokens, y es lo que predice, ¿no? Y también pasa lo mismo con el número de parámetros. Estas, por ejemplo, fijan las otras dos y nada más varían el poder de cómputo. Aquí igual fijan las otras dos y varían nada más el tamaño de del dataset, y aquí fijan el número, perdón, aquí fijan estas dos y solamente varían el número de parámetros. Y lo que encontraron es que tiene este comportamiento que pues parece seguir mejorando conforme la cantidad de cómputo, la cantidad de datos y la cantidad de parámetros o la complejidad de mi modelo. Tiene este comportamiento. En particular, esto estos experimentos lo hicieron con modelos de lenguaje, usando ciertas tareas. ¿Vale? Pero no solo eso, sino algo que una de las limitaciones que han tenido las redes neuronales al momento de generar modelos es que pues, son ineficientes en la cantidad de datos. Pero son ineficientes en la cantidad de datos cuando parten de aleatorio, cuando parten de nada, digamos. Cuando hay un preentrenamiento, en particular cuando estamos usando estos modelos muy grandes, se entrenaron con muchísimos datos, parece que no es tanto así, ¿no? Entonces, este es un artículo de OpenAI, donde me parece que aquí es cuando, aquí todavía era GPT-3, y lo que encontraron aquí es que, como ya lo estaban entrenando con muchísimo más datos y modelos muchísimo más grandes, los modelos podrían generalizar ya con pocos ejemplos a diversas tareas. No a todas las tareas, pero sí a diversas tareas. Entonces hicieron experimentos con Zero Shot, no tengo ningún, o sea, aprende de 0 ejemplos, o sea, puede hacer la tarea sin darle ejemplos. One Shot, que es un solo ejemplo, y Few Shot, que requieren 50 ejemplos. Y aquí, en el eje de las X, se ve el tamaño del modelo de lenguaje, el número de parámetros. Y pues podemos ver que cuando son modelos de lenguaje pequeños, aquí está el rendimiento aleatorio prácticamente. Cuando son modelos muy pequeños, pues pocos ejemplos realmente lo hacen muy mal, casi igual que aleatorio. Pero cuando ya son modelos de lenguaje muy grandes, que quiera 175 mil millones de parámetros, pues ya podía aprender bastante bien con pocos ejemplos e incluso con ningún ejemplo.
¿Vale? Esto, por cierto, esto lo hicieron con muchas tareas. Esta es una tarea, se llama Wino Grande, que es como de entendimiento del lenguaje. Pero ahí lo hicieron con muchas otras tareas y no en todas tiene este comportamiento, pero sí en varias de ellas tenía este comportamiento. ¿Vale? Entonces, eso quiere decir que no solo bueno, teniendo modelos teniendo un modelo preentrenado en una base muy grande, en una base de datos muy grande y diversa, pues le puede permitir aprender cosas que luego, con los cuales generalice mejor a otras áreas y que requiera muy pocos ejemplos para ajustarlo a esas nuevas tareas, o que aprenda esas nuevas tareas. ¿Vale? Y bueno, pero todavía hay varias limitaciones en el aprendizaje profundo. Hay mucha investigación en muchas direcciones. Entre ellas está la misma generalización. Ahora con lo que les platicaba anteriormente, pues tal vez la generalización ha mejorado un poco, pero todavía se cree que es una generalización un poco local, no tan extrema como la que pueden hacer los humanos, que sería, pues aquí son los puntitos en negro, son los datos que tenemos, y aquí podemos ver con la región es lo que puede generalizar, ¿no? Esta es como una generalización extrema y aquí sería como una generalización más local, digamos, ¿vale? También uno de los problemas es la interpretación de los modelos, porque está tomando una decisión u otro. Muchas veces es como muy difícil de saber por qué tomó una decisión u otra, aunque hay también mucha investigación y han mejorado mucho en ese aspecto en los últimos años. Y finalmente, también la formalización, por ejemplo, qué complejidad necesito para realizar una tarea dada, por qué una arquitectura profunda puede ser más efectiva que una superficial, el aprendizaje por transferencia requiere minimización de una función, o sea, el problema de optimización en las redes neuronales es no convexo, o sea, y el algoritmo del descenso cogradiente que yo les decía que se ocupa para entrenarlas, se puede atorar en mínimos totales. Aún así, pues sigue funcionando ese algoritmo para entrenar este tipo de redes y es efectivo hasta cierto punto. Entonces, todas estas son preguntas que se han estado contestando. O sea, hay diferentes trabajos que lo responden parcialmente y estudian diferentes aspectos de estas preguntas. Finalmente, también hay algo que se le conoce como ejemplos antagónicos, o sea, ejemplos que pues pueden parecer evidentes por ejemplo, de una clase y la red predice de otra clase. Y esos ejemplos antagónicos se han generado, ¿no? Por ejemplo, uno de los más conocidos y de los primeros ejemplos antagónicos que se estudiaron fue en el que se tiene la foto de un panda, y si se mete así la foto del panda a una red entrenada, da un 57.5% de confianza de que es un panda. Pero luego lo que hicieron es agregarle ruido aleatorio y generar una nueva imagen, pero agregándole este ruido, generaron esta imagen. Que
para nosotros pues parece idéntica, ¿no? A esta. Pero ya la red dijo que era un gibón. ¿Sí? Con un 99.3. Entonces se engañó a la red simplemente a hacer ese proceso de agregar este ruido, agregarle este ruido a esta, y ahí se engañó. A eso le llaman ejemplos antagónicos y también son cosas que se han estado estudiando sobre por qué tiene ese comportamiento en ese tipo de ejemplos. La red. ¿Vale? No sé si haya alguna duda hasta aquí. Ese, por ejemplo, ese de antagónico es con una generativa, ¿verdad? No, es un ejemplo que lo hacen, es un proceso ya preestablecido, digamos. O sea, generan esta imagen de ruido y le agregan se lo agregan a la imagen. No entrenan este proceso, digamos. Es un proceso que lo establecieron. Pero este fue uno de los primeros. Esto también han generado otros ejemplos antagónicos, pero exactamente usando diferentes estrategias. Como contraintuitivo, ¿no? ¿Cómo? Pues si tengo una imagen y le meto ruido, yo pensaría que bajaría la capacidad de reconocerla. Y aquí está pasando al revés. Sí, exacto. Entonces, Pero no solo eso, sino pues, actualmente parece idéntica, ¿no? Exacto. Pero para la red, y bueno, pues para el objeto que está ahí, pues es más ruidoso, ¿no? El producto del asunto. Sí. Y en un lugar más ruidoso, pues esperaría que sea más difícil de reconocer. Sí, ya cualquier clase, ¿no? Ya de ruido le agregaron. Bueno, no recuerdo muy bien el. Pero sí se es. Es muy bien. No, sí. O sea, al final lo que te están viendo es como, ya es como en el espectro, ¿no? O sea, esta es como la suma de los valores. Pero, o sea, el valor es pequeño, no es muy grande. Pero aquí, entonces, que engañó a la red, ¿no? O sea, es suficientemente pequeño como para que no se vea un cambio tan fuerte en como en los blancos, ¿no? O sea, si fuera muy grande, se verían cada vez más, más blancos. Aquí tienes que pedir la red que tiene un par de confianza del 50%. Y luego que metes la red dice que es un 95%. 99%. O sea que pues, cambia la clase. Cambia la clase. Cambia la clase. Y la confianza. Y la confianza. Así es. Sí. Muy bien. Para terminar, vamos a ver un poquito de aprendizaje por refuerzo. Los modelos y la forma que vimos el aprendizaje en máquinas nos van a dar usualmente por ejemplo, si estamos en clasificación, pues nos van a dar una probabilidad, ¿no? de la clase. No sé, por ejemplo, si estamos detectando cáncer, una imagen, pues nos da una probabilidad, ¿no? de que sea una cáncer. Y ya en base a esos modelos, pues ya se toman decisiones, ¿no? Se pueden tomar decisiones de si hacer algún otro procedimiento, estudio, alguna operación. Ahora, en el aprendizaje por refuerzo, lo que se hace es tratar de aprender directamente de realizar las acciones. ¿Sí? Y porque cada una de las acciones
pues usualmente va a estar asociada a un costo o a una recompensa. Entonces, a eso es lo que conocemos como aprendizaje por refuerzo, ¿no? Que usar, llevar a cabo acciones, como un poquito a prueba y error, realizar una acción, y esa acción pues, me va a dar una recompensa o algún costo, y en base a eso, pues yo voy aprendiendo a, a, a elegir mis acciones. O sea, si primero elegir esta acción pues, me trajo un costo muy grande o una recompensa muy baja, y luego en una situación similar me trajo elegir otra acción me trajo una mejor recompensa, pues empiezo a preferir las acciones que van mejorando la recompensa. ¿Vale? Entonces, en el aprendizaje por refuerzo, en la terminología usualmente tenemos un ambiente. El ambiente está dado por un conjunto de estados, y esos estados van cambiando en el ambiente, o sea, el estado del ambiente cambia por las acciones realizadas por un agente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un ambiente aquí, un laberinto, y el robot lo tiene que atravesar, pues dependiendo de las rutas o de los caminos que vaya eligiendo, va a cambiar el estado del ambiente. Y al cambiar el estado del ambiente, no solamente va a cambiar ese estado, sino también puede recibir una recompensa. Entonces, el robot, que es el agente en este caso, pues va a realizar una acción que es tomar un camino u otro, o si fuera un ambiente, si su tarea fuera ir a una posición, las acciones del robot es pues ir moviéndose a alguna posición, ¿no? Y pues la recompensa va a ser acercarse o alejarse del objetivo, ¿no? Pero pues tal vez en algunos casos pues acercarte directamente no va a funcionar bien. Entonces, si tienes obstáculos, por ejemplo, pues, tal vez tienes que tomar otra ruta, ¿no? Moverte a otras posiciones, ¿vale? Entonces, tenemos el ambiente y el agente, que es el que realiza acciones que van a cambiar el estado del ambiente a partir de un estado actual. Pues lo vamos a modelar esas acciones y estados se van a modelar como un proceso de Markov. Recordemos que el proceso de Markov es un modelo para secuencias de estados que satisfacen la propiedad de Markov, en el que la probabilidad de un estado siguiente, a partir de todo el conjunto de estados, es igual a la probabilidad del estado siguiente, solamente tomando en cuenta el estado anterior o actual. O sea, hay una propiedad ahí de independencia condicional. Una vez la probabilidad del estado siguiente, una vez conociendo el estado actual, ya no lo vuelve independiente del resto de los estados anteriores al estado actual. ¿Vale? Entonces, aquí, por cierto, cuando hablo cuando tengo aquí S con el superíndice entre corchetes, es un estado dentro del conjunto S de posibles estados. ¿Sí?
Por ejemplo, si estuviera jugando con un control, pues tal vez los posibles, no, perdón, esas son las acciones, perdón. Si estuviera jugando ajedrez o damas, la posición el estado es como la posición de las fichas en el tablero. Entonces ese contiene todos los posibles estados, o sea, denota todos los posibles estados, y cuando le hablo la minúscula con superíndice T, es en qué estado estaba en el tiempo 0, en el tiempo 1, en el tiempo 10 y sucesivamente. Y es una secuencia de estados. Y además tenemos una probabilidad de transición que la podemos representar por una matriz estocástica M de S por S. Aquí, perdón, es símbolo es el tamaño del conjunto por el tamaño del conjunto, que contiene la probabilidad de transición de un estado a otro estado. Tal vez el ejemplo más conocido es el de si va a llover. O sea, el estado del mundo es, vamos a suponer que hay 3 estados, es lluvioso, nublado y soleado, ¿no? Esos son los 3 posibles estados. Y entonces, contendría pues, si estuvo lluvioso, nublado o soleado en cada uno de los días. Y entonces yo tengo una probabilidad de transición. La probabilidad de transición es si hoy estuvo soleado, la probabilidad de que mañana esté soleado también, o que mañana esté lluvioso, que mañana esté nublado. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de transición yo la puedo representar como una matriz M, que cuando pues este conjunto es finito, discreto, y la matriz, o sea, los elementos de la matriz estarían representando las probabilidades de transición de un estado A a un estado B. Entonces aquí tenemos un mini ejemplito con 2 estados. O sea, muchas veces se representa así los procesos de Markov. Aquí los nodos son los posibles estados y las aristas representan probabilidades de transición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo que la probabilidad de transición del estado E al mismo, estando el estado E que pasa el estado E es 0.3, del estado E al estado A es 0.7, del estado A al estado E es 0.4 y del estado A sí mismo de 0.6. ¿Vale? Entonces, dependiendo de si yo represento los renglones, de cómo representen los renglones y las columnas, estas probabilidades, esta matriz es estocástica, o sea, la suma ya sea de los renglones o de las columnas, o de los valores de cada renglón o de cada columna va a ser 1. Y bueno, aquí lo podemos ver, la probabilidad de transición del estado A a cualquier estado va a ser 1. ¿Sí? Igual, si estoy en el estado E, la probabilidad del estado E a cualquier estado va a ser 1. ¿Sí? O sea, la suma de transicionar de E a cualquier estado, todas las probabilidades, todos los estados que puede ir, es 1. A sí mismo o a A. Y estando en A es sí mismo y E. ¿Vale? En un proceso de Markov también podemos, normalmente vamos a tener trayectorias que son una secuencia potencialmente infinita de estados específicos.
Aquí nada más es una secuencia de estados. Por ejemplo, nublado, soleado, 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 nublado. Pero una secuencia específica es una trayectoria, ¿vale? Y por supuesto, la probabilidad de una trayectoria específica va a depender de las probabilidades de transición que están en mi matriz de transición. Ahora, la mi título. Ahora, yo puedo tener un proceso, ese es el proceso de Markov o cadena de Markov. Ahora, puedo tener un proceso de Markov, un proceso de recompensas de Markov, si yo asocio a cada una de las transiciones una recompensa. O sea, si moverme de un estado a otro, le asocio una recompensa. A eso se le conoce como proceso de recompensa de Markov, que es igual un proceso de Markov, pero asociando una recompensa a cada transición. Está definido igual por un conjunto de estados, no es mi matriz de transición, igual que un proceso de Markov, pero adicionalmente tengo un conjunto de recompensas. Y aquí el conjunto de recompensas es un valor que se asocia, una recompensa de la transición de un estado S en el tiempo t a un estado S en el tiempo t más 1, que es como el valor esperado o la recompensa esperada de moverte del estado S en el tiempo t al estado S en el tiempo t más 1. ¿Sí? Entonces las recompensas van a estar dadas, igual aquí me volví a equivocar, por una matriz R, igual que la matriz de transición, en el que tengo una recompensa por cada posible transición de un estado a otro, y contiene esa recompensa esperada de cada transición, aunque muchas veces se simplifican y en lugar de tener recompensas por transiciones, solamente tengo recompensas por estar en un estado. ¿Sí? Y entonces nada más lo expresamos de esta forma. La recompensa de estar en el estado específico S en el tiempo T. ¿Vale? Entonces, algo que podemos buscar es trayectorias que vayan a maximizar la recompensa total. ¿Sí? O sea, secuencias de estados que maximicen la recompensa total, que es la suma acumulada de todas las recompensas. A las recompensas acumuladas en una trayectoria se le conoce usualmente como retorno. Por ejemplo, la recompensa acumulada Z en el tiempo T es la suma de K igual a T hasta el tiempo T mayúscula de todas las recompensas. ¿Sí? Cuando T mayúscula es finita, la trayectoria tiene un horizonte de tiempo finito y el ambiente es episódico. O sea, sucede en episodios y usualmente los episodios no están conectados. O sea, sucede, o sea, el ambiente me da un episodio, o sea, tengo ocurre cierto número de pasos de tiempo y luego, una vez que termine ese episodio, pues, sucede otro episodio y vuelve a ocurrir un número de pasos de tiempo y eso sucesivamente. ¿Vale? Cuando T es infinita, pues el retorno no va a converger o puede no converger. Entonces, lo que se hace usualmente es algo que se le llama como descuento, y
Y básicamente es esto. Esta sería el retorno con descuento, que es GDT. Es similar a esta, excepto que se aplica un factor de descuento, que se multiplica por una constante lambda, que se llama factor de descuento, que es un valor entre 0 y 1, y dependiendo de el paso de tiempo en el que esté relativo a la posición T. ¿Vale? Ahora, el aprendizaje por refuerzo usualmente se modela como un proceso de decisión de Markov. Además de recompensas, estados, tengo acciones. Entonces, no solamente es moverme de un estado a otro y obtener una recompensa, sino para moverme de un estado a otro, pues requiero una acción de la gente, ¿sí? Entonces es muy similar al proceso de recompensa de Markov, también es un proceso de Markov, pero aquí tengo estados y acciones y la probabilidad de transición está asociada a una acción. O sea, hay una probabilidad de que me mueva del estado, de un estado a otro, dada la acción A. ¿Sí? Entonces ahora ya se complicó un poquito más, porque ya no solamente voy a tener una matriz de transición, sino van a ser como múltiples matrices de transición por cada una de las posibles acciones. ¿Sí? Entonces tengo la probabilidad de transición de un estado a otro, es la probabilidad de estar en ese estado, dado el estado anterior y la acción que estoy realizando. Y más o menos se representa así. Aquí están los estados, en una bolita más chiquita o en un nodo más chiquito son las acciones que puedo realizar, y en base a esa acción, pues me puede llevar de un estado a cualquier otro estado, y hay una probabilidad asociada. ¿Vale? Y hay una recompensa asociada también, además de las acciones, al igual que en el proceso de recompensas de Markov, tengo una recompensa asociada, o sea, un valor de recompensa asociado a cada transición. Que aquí lo estoy representando RDA porque depende de la acción también. Entonces la probabilidad es la recompensa asociada de moverme de un estado a otro, dado por la ocasionada por una acción particular. ¿Vale? Entonces ahora voy a tener, recuerden, estados, acciones y recompensas. Acciones que voy a ver. ¿Vale? Entonces, yo lo que puedo es, o sea, una de las cosas importantes es saber qué valor tiene estar en un estado particular en un tiempo T. ¿Sí? Y eso, pues ese valor pues va a depender de todas las recompensas que he recibido, o sea, del retorno o de las recompensas acumuladas, que es lo que veíamos aquí, perdón, esta, ¿sí? Aquí con descuento, suponiendo que T es infinita. Entonces, pues ese valor va a ser el valor esperado del retorno con descuento, dada el estado en el que me encuentro actual y la acción que voy a realizar. ¿Sí? Y bueno, aquí esto yo lo puedo desarrollar, y bueno, nada más sustituyo esto aquí. Esto cuando K es igual a T, esto se vuelve 0 y esto 1, entonces puedo sacar la R de T y tener K que inicie en T más 1 en lugar de iniciar en T, y me quedaría igual, pero empezando en T más 1 y sacando el primer elemento de la suma, ¿sí?
Pero esto yo lo puedo también reescribir. O sea, si yo multiplico, esto es como una suma muy grande que empieza en 1, o sea, gamma a la 1, gamma a la 2, gamma a la 3, gamma a la 4, y así sucesivamente por R, la recompensa en el tiempo K. ¿Sí? Entonces yo puedo sacar la gamma y esto me quedaría como gamma a la K menos T más 1. ¿Sí? Y entonces esto ya es el G que teníamos. O sea, esto ya se parece al G que teníamos. Esto que está dentro ya es la definición de G que teníamos, pero en lugar de T es T más 1. Entonces, yo lo puedo como expresar de esta forma. ¿Vale? Como que el valor en el tiempo, perdón, el valor de estar en el estado S en el tiempo T va a ser igual al valor esperado de la recompensa que voy a recibir más el retorno acumulado hasta el tiempo T más 1. ¿Sí? Y bueno, la meta en el proceso de decisión de Markov es aprender una política. Y una política para elegir acciones que maximicen una función cumulativa de las recompensas. ¿Qué función cumulativa de las recompensas? Pues, por ejemplo, puede ser esta función de valor. Esta función de valor es el valor de estar en un estado S en tal tiempo, ¿no? Y eso, pues, está en función de el retorno, o que es la suma acumulada de las recompensas. ¿Sí? Pero con descuento. ¿Vale? Una política es una función pi, usualmente se denota por pi, que asocia o que recibe un estado S y regresa a la acción a realizar. ¿Sí? O sea, recibe el estado en el que me encuentro, en el estado donde me encuentro actualmente, y regresa a una acción a que voy a realizar. ¿Sí? En ese paso de tiempo. Entonces, para elegir una acción T, lo único que hago, o sea, esta pi, que es una función, realmente lo expresamos como una distribución de probabilidad. O sea, se puede ver como una distribución, bueno, más bien es una distribución de probabilidad. Y entonces, para elegir una acción, o sea, ¿qué acción elegir? Simplemente lo muestreamos. ¿Sí? Entonces, es una distribución que condiciono en el estado, y entonces me va a dar, pues tengo la distribución de probabilidad, que puedo muestrear la siguiente acción a realizar. Cuando el espacio de acciones y de estados es discreto, se puede ver también como una tabla. ¿Vale? Entonces, el objetivo va a ser encontrar la política que maximice una función cumulativa de recompensa. O sea, lo podríamos ver como vamos a encontrar esta como distribución o esta función que mapea estados acciones, pero aquella que maximice esto. ¿Sí? Entonces, pues se han propuesto muchísimos algoritmos de aprendizaje por refuerzo, algunos basados en modelos, o sea, que conocen el estado del ambiente, que pueden saber, conocer el modelo del ambiente, y están los modelos, el model free, a los algoritmos libres de modelo, en el que no se presupone, no se conoce directamente el estado. Entre estos de libres de modelo están los optimizadores de política y de Q-Learning, que son de los algoritmos más populares actualmente en aprendizaje por refuerzo,
policy optimization, está el policy gradient o o los actor critic o los proximal policy optimization, y en Q-learning está deep Q-learning y bueno, algunas variaciones. Y bueno, ¿qué es Q-learning? En Q-learning tenemos una tabla que contiene valores asociados a cada par, estado, acción. ¿Sí? A esa tabla se conoce como tabla Q. Y en cierto modo lo que está codificando es cuál es el valor de estar en un estado S en el tiempo T y tomar una acción A en el tiempo T. ¿Sí? Similar a lo que teníamos con la función valor, nada más que aquí se complicó un poquito en el caso anterior de la función en este caso, nada más teníamos el valor de encontrarme en el estado S en el tiempo T. Ahora tengo una función acción y valor o acción-valor, ¿sí? Que aquí le estoy llamando Q. Y en esta tabla Q, pues tengo asociado un valor por cada par estado-acción. ¿Sí? Y lo que está diciendo es, pues, ¿cuál sería el valor de tomar la acción A si estoy en el estado, en este estado? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, si yo quiero encontrar una política que maximice una función acumulada de la recompensa, pues puedo buscar en esta tabla Q cuál es la acción que maximiza, o sea, con mayor valor, porque es la acción que me va a dar el mayor retorno posible. ¿Sí? Entonces, pues aquí lo que tengo que hacer es aprender la tabla Q, ¿no? Porque la tabla Q pues, no la voy a tener dada, entonces la tengo que aprender para cierta política, ¿no? Entonces, para una política pi, esa función Q y un par del estado S y la acción A es el valor esperado de la recompensa en el tiempo T más gamma por Q ST más 1 y AT más 1 dado ST y AT. Esto se parece mucho a lo que teníamos anteriormente, que era la derivación a la que llegamos aquí, excepto que aquí es G en lugar de Q, pero G es solamente recompensas de estados, ¿no? De estar en un estado. Y la Q obtiene el valor para un estado y una acción. ¿Por qué ponen en cuenta el siguiente estado y la siguiente acción cuando no sabemos cuál es la siguiente acción? ¿Cómo? Acción en el tiempo T más 1. Ajá. Yo diría es la siguiente acción, estamos en el presente T. Ajá. La siguiente acción sería T más 1. Pero, ¿cómo tenemos esos valores y no hemos llegado a ese punto en el tiempo? ¿Se me explicó? Yo veo el T más 1 como la siguiente acción cuando estamos ahora en el T. Sí.
Pero, o sea, esta es una tabla es que, ¿cuáles serían las La acciones? prueba es la probabilidad, ¿no? Ajá, es una tabla que no es probabilidad, sino es un valor. Que asocia un valor a, por ejemplo, será, estado. Bueno, mi acción, ¿qué estado podría ser? No sé, mover una pieza de, no sé, pues, estado del tablero, digamos, ¿no? En un estado del tablero, es en un estado del tablero y la acción es mover cierta ficha hacia. Pero Q tiene todo, todos los pares, o sea, todos los posibles movimientos. Lo único que está representando el ST+1 es que, por ejemplo, puedo tener este estado, ¿no? Es que ahorita no se me ocurre un ejemplo, pero digamos, mover ficha, ¿no? Y luego este es en el estado de tiempo 0, y luego en el tiempo 1 va a ser en el estado que voy a llamar tablero 1, y luego el tablero 2, y mover ficha, mover B, y así sucesivamente. O sea, el T+1 es, la Q contiene lo mismo, pero lo que estoy, lo que estoy representando, digamos, con los T+1 es la secuencia que se va a realizar. Pues la secuencia que, o sea, yo tengo una secuencia hasta cierto punto, digamos, hasta aquí, y el T+1 también consideraría esto, ¿sí? Pero el punto importante, digamos, de esta ecuación es que yo puedo estimar, o mejor, tener una estimación de Q, o sea, como actualizar, porque recuerden que esto lo vamos a aprender, no lo conocemos, entonces necesitamos ir aprendiendo, ¿no? Yo puedo aprender Q con el valor que yo tenía anteriormente de Q, o sea, con el conocimiento, digamos, los valores que yo había asociado de Q, más esta diferencia, y esto es lo que teníamos ajá, como pues se podría ver como mi función de Q también, o sea, como mi misma función. O sea, en otras palabras, esta es una regla que me va a permitir ir actualizando mis valores a partir del valor, digamos, que tenía anteriormente de ese estimado, y un alfa, que es como una tasa, un valor, como en el caso les platicaba del descenso por gradiente, y la diferencia del Q que tenía y esta estimación, digamos. ¿Sí? La función anterior, que era la función de valor, Sí, que es la que tenemos a nuestra cambiada por nuestra función Q, ¿no? Donde va de todas las posibles. Aquí hay dos cosas que tal vez no están claras. O sea, esta tabla que yo les decía, yo no la conozco, ¿no? Entonces tal vez inicio con ciertos valores aleatorios, ceros todos, usualmente son ceros. Y luego, con eso, yo le voy a poner un valor distinto. Ya, le pongo valores, ¿no? Valor aquí, y otro valor aquí, y así sucesivamente. ¿Sí? Yo ya actualizo. Entonces, cuando yo hago cuando yo hago esto una vez, estoy actualizando
esta tabla, ¿sí? Y si lo vuelvo a hacer otra vez, o sea, una iteración más, digamos, ¿no? Es como iterativo igual. Si yo lo hago una iteración más, se van a volver a actualizar. Y así sucesivamente. Tomando en cuenta el estado de visuales. Ajá, sí. Sí, exacto. Y estos son los valores que yo calculo con la estimación anterior, como lo tenía estimado anterior. Ahí dice el de la gente maximiza. ¿Perdón? Ah, sí, ya lo tuve. ¿Perdón? La gente maximiza, es decir, la ecuación garantiza que la gente va a elegir la acción que maximice una recompensa mayor. A eso, güey. Nada más ya terminamos que ya. Entonces, Q representa el estimado del valor, por ejemplo, el retorno del descuento, que es lo que veíamos, que se obtendrá al elegir una acción, ¿no? Si un agente elige la acción que la maximiza, estaría maximizando ese valor. Pero para aprenderla, necesita hacer acciones. Entonces, ahí hay un problema de exploración-explotación. Cuando inicia, esto es una muy mala estimación. Y si yo me baso en esto, pues siempre va a ser una mala acción. Pero entonces, haciendo acciones, o sea, digamos que hago una acción, elijo una acción aleatoria de aquí, o una acción de aquí, y ya tengo, digamos, mover a A, y entonces ya tengo este dato. Y con este dato voy a actualizar este. Todavía no va a ser muy buena estimación. Entonces, agarro con esta un poquito mejor estimación, elijo la nueva acción. Y ya tengo esto. Y así voy eligiendo acciones, voy mejorando esto. Pero va a llegar un punto en el que tal vez esta estimación ya sea buena, y entonces ya puedo yo elegir la acción en base a esto. ¿Sí? Entonces, esta es una política Greedy, le llaman. Pero está el problema de explotación y exploración. Si yo no hago movimientos antes para estimar esto, la estimación va a ser muy mala y aunque tenga una política que elija una acción, esa política va a ser muy mala porque la estimación es muy mala. ¿Sí? Pero entonces lo que se hace usualmente es, en lugar de tomar la política de aquí, o sea, la acción de aquí, se elige aleatoriamente una acción. No de aquí, sino se elige una acción aleatoria, y con esa acción aleatoria tengo un dato con el que voy a mejorar esta estimación, y así puedo elegir otra aleatoria y tengo otro dato, y va a llegar un punto que sea suficientemente bueno que ahora sí ya puedo usar esta para elegir la acción que maximice el valor. ¿Sí? Entonces, en la práctica se ocupa, por ejemplo, es un compromiso, y usualmente ese compromiso se da con ciertos hiperparámetros, ¿no? O sea, sigue estimando tantas veces y hasta que se cumplan ciertas condiciones, y entonces ya eliges. Y siempre llega. Pues siempre con ver que dices tú. Ajá, pues supongo que es como un tipo de refinamiento, ¿no? Ajá. Porque si se está refinando y refinando hasta llegar a un punto en donde ya no mejora, pero mejor ya no sé lo suficientemente significativo. Ajá. ¿Qué pasa? O sea, sí hay condiciones en las que garantizan que converge. Porque igual, por ejemplo, en el caso del alfa, si yo tengo un alfa muy grande, pues la estimación va a seguir siendo mala. Porque esta es una estimación, o sea, lo que estamos viendo es, lo que vamos a aprender es Q, básicamente. Q es con estimaciones. Y si, pues conforme yo tenga más muestras, pues voy mejorando la estimación.
Pero como aquí tengo el parámetro Q, perdón, alfa, entonces si fuera 0, pues no va a mejorar nunca, ¿no? Porque está asociando el mismo valor a sí mismo. Sí. ¿Sí? Alfa vendría siendo como se puede decir este byte para que tú sigas haciendo cosas, como este incentivo de que lo elijas o no. Es como la tasa de aprendizaje. O sea, esto es lo que va a actualizar la estimación. O sea, la estimación es toma esto y súmale esto. Pero lo que le sumas en esta alfa es un valor o es un hiperparámetro que también modula cuánto lo va a ir actualizando cada vez, en cada iteración. ¿Y existe una cosa para ese alfa? ¿O es así como al tanteo para saber qué? Porque es decir, si el alfa es muy grande, como dices, no va a ser bueno el refinamiento. Ajá. Y si es muy pequeño, pues tampoco va a ser porque va a seguir siendo el mismo. Entonces, ¿hay alguna cosa en la que ese alfa tiene que sí se refina, que se refina más o menos bien y hace? Sí. Sí, o sea, usualmente no son, o sea, cota así estricta, no, pero son usualmente valores no tan grandes, o sea, no son valores. O sea, pero para seleccionar uno sí se tendría que hacer la prueba de... Sí, es como un poco como el algoritmo de hacer fotogradiente en ese aspecto. O sea, no, o sea, son valores positivos, nada más. Obviamente, si es 0, tampoco debe ser 0, porque como te decía, pues estaríamos repitiendo nada más. Pero con R garantizas que no va a ser, ¿no? Igual, o sea, el Q del tiempo T más 1 y Q del tiempo T pueden ser relativamente cercanas o proporcionales con este. Pero si alfa es 0, si alfa es 0, Ok. sí. Si alfa es 0, pues no importa esto. Entonces, nada más son valores positivos, pero es similar al descenso o gradiente, en el que es, o sea, si es 0, tampoco se actualiza el gradiente. O sea, no se ocupa el gradiente para actualizar los precios. Entonces son valores usualmente pequeños, pero no tienen una cuota estricta, digamos. Bueno, pues esto sería todo. Nada más, lo último era, este Q-Learning era como con una tabla, o sea, lo que obtenemos es una tabla. Sin embargo, cuando ya son demasiados valores, y entonces muchas veces es difícil tener esta tabla realmente. Y lo que se hace es aproximarla con una red neuronal. Y a eso le llaman Deep Q Learning. O sea, en lugar de tener esto, así la Q directamente, la Q la hace la red neuronal. Aquí la red lo que va a recibir es el estado y lo va a predecir los valores. O sea, la salida van a ser los valores. Para cada acción. Y bueno, eso sería todo. Les voy a subir bueno, le voy a pedir a Ricardo que les comparta una pequeña libreta que tengo en donde se programa el Q-Learning, el de arriba, el de abajo. Y lo único que van a hacer le voy a pedir de tarea es que usa esa idea de la política que les decía para la exploración y explotación, en el que pues trata de que en las primeras veces haga una muestra aleatoria de la acción primero para mejorar la estimación y luego conforme va mejorando la estimación hay unos umbrales que utiliza para decidir cuándo ya empezar a muestrear de aquí, o sea, cuándo ya ocupar Q
la estimación de Q para decidir las acciones. ¿Sí? Y entonces la función o la política que está aprendiendo es una política, o sea, una vez que ya estimó bien Q, la política que utiliza es elige, o sea, si estás en un estado tal, elige la acción en cuyo valor sea mayor, o sea, que te dé más recompensa. ¿Sí? Entonces, en la libreta es un mini programa que hace un agente y ocupa una biblioteca de ambientes que se llama J de OpenAI. Hay muchísimos ambientes, vamos a ocupar unos sencillos, y lo que les voy a pedir es que lo evalúen en un ambiente distinto y prueben ahí diferentes compromisos de explotación y exploración y diferentes alfas, y pues básicamente disputan lo que encontraron en sus experimentaciones, ¿no? Con esos valores. ¿Vale? Se los mandan se los manda Ricardo, se lo manda Ricardo y ya Ricardo. Pues, no, bueno, eso sería todo. ¿Equipos o...? Pues no sé. ¿Y cuántos son? Como 15, 16. Pues sí, como 15, 16. Y la tarea te trata como una. Ha sido por No sé, pues por aquí, por ejemplo. ¿Y ya los tienen formados? sí. Pues sí, por aquí, por aquí. No, pues muchas gracias. Pues fue un poquito, como mucha información. Sí, es nada más realmente la idea de este módulo, es que pues vean un poquito hacia dónde va, porque de todas maneras está el curso de aprendizaje de máquina, está el curso de deep learning. Bueno, yo he sido el aprendizaje de máquinas, el aprendizaje profundo, y Carlos Carlos Ignacio da el de por refuerzo. el de refuerzo. O sea, que cada uno de estos temas es Sí. para que, Entonces, pues disculpen si fue sí, demasiado. no es la idea se aprende, o sea, la idea es ver un poco el concepto, pero también que vayan viendo cómo harían su currículum si quieren aprender esta parte. Pues sí. Sí. Ahora, lo que sí es muy importante es que la inteligencia artificial hoy en día, lo que está de moda, pues son esas tres, digamos, conceptos. O sea, la idea general del aprendizaje de máquina, la idea general del deep learning y la idea general del reinforcement learning. Lo ven una y otra vez en los trabajos que están haciendo, digamos, haciendo impacto. Y mucho, bueno, están por ejemplo, cosas como AlphaZero, que es su programa de ajedrez y platicado. Bueno, en ajedrez también da Go, ¿cómo se llama de ajedrez japonés? No, Go. No es en chino. Shogi. Shogi. Y pero esas ideas se han trasladado muy directamente a la solución del problema simple. Ustedes ven ahorita la revista de Science y Nature. Cada número van a encontrar dos aplicaciones, combinando estas tecnologías para aplicar, para resolver problemas en astronomía, en química, en materiales, etcétera, que ya tenemos abierto en biología, y ahora con esto están realmente resolviendo de una manera que es pues, completamente diferente a lo que se viene haciendo. Entonces, ahorita valoren eso, y si tienen interés en inteligencia artificial, desde un punto de vista práctico, para aplicar, pues, estas son, digamos,
Necesariamente están causando realmente la evolución. Sí. Sí, el objetivo tampoco fue, es que ya les quede súper claro todos los algoritmos y los modelos, se nos darle un panorama general, como dice Luis, que puedan ver si van a tomar después cursos. Entonces, cada uno de los temas es un curso completo, ¿no? En el caso de Bueno, darse una idea de a dónde se va a llegar con esto, ¿no? sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Gibran, muy amable. Y disculpen también por el horario, pero es que es justo de yo doy clases a la hora que es la inteligencia artificial. Claro, estoy dando la aprendizaje profundo ahora y es exactamente la misma hora. Sí, aprendizaje de máquina lo das en el semestre 7, ¿verdad? Así es. De enero a... Que digamos es la secuencia, tomar el aprendizaje de máquina y luego ya en paralelo se pueden tomar los dos, ¿no? Refuerzo, creo que el Carlos lo da el siguiente semestre. Pero me refiero, bueno, tú das aprendizaje de máquina de enero a junio. Ajá. Y Carlos da simultáneamente el de aprendizaje por refuerzo. Ajá, sí. Y más o menos se pueden dar en paralelo. Sí. No se presuponen mucho. Sí, sí, sí. Se pueden tomar esos recursos. Y el deep learning lo das en este semestre. Este semestre. Después de la Eso lo puede llevar en su tercer semestre. Que todavía tiene que llevar materias todavía. Y ya con estos, llevando estos 3 cursos y por supuesto este artificial. Ya están equipados para realmente pues, escoger su tema de tesis. Muchas gracias. Entonces, la siguiente clase va a ser en el horario normal. Y Iván, otro colega, va a hacer el módulo de procesamiento de computadora. Actual también, que utilizan también estas cosas, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT. Y van a hacer 4 clases y se terminan. Yo la semana que no puedo estar, puede usted una conferencia. El número puede hablar de los. Muchas gracias. Gracias. Gracias.